Usemos ahora nuestro modelo de pérdida de potencia por distancia en ambientes con obstáculos con un exponente de pérdida alfa con nuestro ejemplo de la razón sin el ruido recibida y distancia de cobertura que habíamos hecho para el espacio libre de una transmisión con una frecuencia portadora de 1,8 GHz, longitud de onda 17 centímetros. Las ganancias de antena transmisora y receptora las usamos como si fueran radiadores isotrópicos ideales. Potencia transmitida 100 miliwatts y ancho de banda 200 kHz. Y para este caso habíamos hecho este gráfico donde desde el momento en que consideramos que estamos en el campo lejano de la antena transmisora, comienza en una escala logarítmica y potencia en decibeles, comienza un decaimiento lineal de la potencia recibida hasta que en algún momento la razón sin el ruido con respecto al piso de ruido térmico llega a 10 decibeles. Entonces tomemos el título simplemente para ahorrar un poquito de tiempo. Ahí está. Entonces vamos a decir aquí ejemplo, continuación del ejemplo. Continuación del ejemplo. Y copiemos el gráfico este para tenerlo como punto de partida. Aquí. Ahí está. Y formulemos la pregunta, ¿cómo cambia la respuesta en el ejemplo en ambientes con obstáculos? Y por eso es que tenemos que aquí modificar el título y decir de que estamos hablando de en ambientes con obstáculos. Entonces, el modelo sigue siendo válido exclusivamente a partir del campo lejano de la antena, vale decir, este modelo de acá, en decibeles, ¿no es cierto?, comienza en la distancia de sub 0. Antes de D sub 0 el modelo no es válido. Así que hay un primer valor constante que es lambda p en D sub 0, que después con la distancia y con un exponente alfa va decayendo, y de hecho, dado que esto es un logaritmo, este exponente alfa baja para acá, entonces podemos inmediatamente ver de que se trata de un comportamiento lineal en escala logarítmica del decaimiento. Y para eso podemos dibujar directamente sobre la gráfica que tenemos, y lo voy a dibujar acá con color naranjo. Partimos en el mismo punto del campo lejano, y hasta ese punto lo que tenemos es un nivel inicial que, si lo calculan, da menos 57,5 decibeles. Y ese es el valor que corresponde a
lambda p barra en la distancia de sub 0 más la potencia de transmisión. ¿Por qué más la potencia de transmisión? Si volvemos atrás a nuestro modelo, el modelo en el cual introdujimos el exponente pérdida alfa es un modelo de atenuación, de ganancia. ¿Por qué? Porque estamos calculando aquí una razón de potencias. Pero si vuelven a pasar multiplicando o en logaritmo, ¿no es cierto? El logaritmo de un cociente es la diferencia de los dos logaritmos. Aquí, esta potencia en decibeles la pasan para allá, entonces la potencia transmitida más este término que hemos llamado lambda p barra en d sub 0 menos este otro término. Entonces, justamente la idea es, dada una potencia de transmisión, tenemos que sumarla acá al lambda p en d sub 0. ¿Y cómo resultan esos menos 57,5 decibeles? Bueno, resultan de simplemente aplicar la fórmula. Entonces, lambda p barra en d sub 0 es igual a 20 veces el logaritmo en base 10 de 3 por 10 elevado a 8 dividido por 1,8 por 10 elevado a 9. Esa es la longitud de onda y todo eso dividido por 4pi por 10. 10 aquí es la distancia de referencia de sub 0 más la potencia transmitida 10 veces el logaritmo en base 10 de 0,1 watt, que es la potencia transmitida. Entonces tenemos que aquí da menos 57,5 decibeles más menos otros 10 decibeles que son los 0,1 watt de potencia, da, a ver, aquí lo mezclé un poquito, déjenme sumar aquí la potencia transmitida más la potencia transmitida en decibeles, entonces debo corregir menos 67,5 dB con respecto a 1 watt. Así que aquí corrijo levemente, no son 57, sino que hay que agregarle todavía la potencia transmitida. Son entonces menos 67,5 decibeles. Con esa potencia comienza toda la ecuación. Vale decir, en el momento en que la recepción se sitúa a una distancia de sub 0, que hemos definido como 10 metros, podemos aquí marcarlo, esto es de sub 0. En ese punto la potencia recibida es menos 67,5 decibeles. Y a partir de ese punto hay una recta que baja con una mayor pendiente, con una pendiente alfa mayor que 2, donde en realidad aquí en el caso de Friis, aquí abajo, esta la verde, es con alfa igual a 2. ¿Sí? Entonces, creció la pendiente con la cual cae la potencia. Así que es evidente que la distancia a la cual se logra una cierta resonancia al ruido se acorta. Entonces, haciendo un poquito de espacio, voy a borrar aquí decibeles, resonancia al ruido. Entonces, evidentemente, este punto
de aquí, donde se llegan a los 10 decibeles, es una distancia menor. O sea, la pregunta es, ¿cuánto menor? Ahora, antes de pasar a eso, esta curva de acá, voy a marcarla en naranjo también. Esa curva de ahí es igual a la potencia recibida, ahí sí, es igual a la potencia recibida a distancia d, y eso sabemos que es igual a la potencia transmitida más este valor lambda p barra a la distancia de referencia menos 10 veces alfa logaritmo en base 10 de la distancia partido por la distancia de referencia. Y si es que me esfuerzo aquí en hacer un poquito de espacio, voy a levantar aquí campo lejano. Ahí. Voy a subir esto de acá. Voy a borrar esta flecha y ponerle otra flecha. Así. Y con eso puedo extender acá una línea de referencia y marcar que la diferencia desde ese punto hasta algún valor, hasta el valor de la curva en alguna distancia, eso es 10 veces el logaritmo en base 10 de la distancia sobre la distancia de referencia. Así que ese es el factor que se va perdiendo con la distancia. Entonces tenemos este punto de referencia y volvamos entonces con eso a el cálculo que hicimos con la razón señal ruido en el caso original y corrijámoslo con los nuevos valores. Entonces lo que queremos, una razón señal ruido recibida que sea mayor o igual que 10 decibeles. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer este cálculo directamente en decibeles. En el ejemplo original, sin ambientes con obstáculos, el ejemplo lo hicimos calculando en unidades absolutas. Aquí lo vamos a hacer en decibeles. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a decir, mira, hay una potencia transmitida inicial que sabemos es 100 miliwatts. Entonces esta potencia inicial es de 100 miliwatts. 100 miliwatts en decibeles son menos 10 dB watts. Menos 10 decibeles con respecto a un watt es un factor undécimo con respecto a un watt. Esa potencia transmitida se debilita primero en 57,5 decibeles, que es básicamente el camino que recorre la potencia transmitida hasta el campo lejano de la antena. Y luego, desde ese punto en adelante, decrece con 10 veces alfa logaritmo en base 10 de la distancia sobre la distancia de referencia. Y hay un piso de ruido con respecto al cual necesitamos una razón señal a ruido mayor que 10. Entonces, lo que tenemos acá
hasta ahora, estos tres términos juntos, son la potencia recibida en función de la distancia. Entonces, si es que le restamos el piso de ruido, que habíamos visto ahora traspasado a decibeles, es 10 veces el logaritmo en base 10 de 8 por 10 elevado a menos 16. Vamos a esa página. Aquí habíamos visto que el piso de ruido es 8 por 10 elevado a menos 16 watts. Eso no cambia. Permanece exactamente igual. Lo único que estamos haciendo ahora en este nuevo ejemplo es calcularlo en decibeles. Entonces tenemos acá el piso de ruido. Esto aquí es P sub n. Y si hacen el cálculo da menos 151 dB watts. Decibeles con respecto a 1 watt. Y todo eso, lo que necesitamos es que sea mayor o igual que 10 decibeles. Que la razón sea el ruido, vale decir la diferencia entre la potencia recibida y el piso ruido, diferencia en decibeles, sea mayor que 10. Entonces, esto de acá, y voy a hacer un poquito de espacio, voy a mover esto para allá, para poder levantar esto un poquito. Todo esto de acá, vale decir, esa diferencia es igual a la razón señal a ruido recibida. Y esta ecuación que comienza con una potencia transmitida, la va atenuando en función de lo que le ocurre a la señal en su trayecto de transmisor a receptor. Le resta en el receptor el piso de ruido y produce una razón señal de ruido. Esa ecuación es lo que se conoce como un presupuesto de enlace. Y este es un concepto bien importante en comunicaciones inalámbricas y lo voy a poner acá, así. Esto es un presupuesto de enlace. En inglés le llaman link budget. Y básicamente es hacer la contabilidad de energía, de potencia. Cuánta potencia hay, cuánta potencia se va perdiendo, cuánta potencia llega al receptor y cómo enfrenta esa potencia a el piso de ruido y finalmente cuánto queda como razón señal a ruido. Y si es que despejan la distancia D, esta distancia D es la que nos interesa, ahí, entonces lo que queremos es responder la pregunta, ¿cuál es esta distancia D para distintos valores de alfa? Resulta lo siguiente. Despejando entonces D para distintos alfa. Tenemos, si alfa es igual a 2, este es el caso que ya conocíamos, entonces resulta que la distancia de cobertura es menor o igual a 49,6 kilómetros. Esto fue el resultado del ejercicio original. Y ahora hice el cálculo para alfa igual a 3, para alfa igual a 4 y para alfa igual a 6. ¿Por qué? Porque habíamos visto, ¿no es cierto?, que
empíricamente, alfa típicamente va entre valores de 2 y hasta 6 según el tipo de ambiente de propagación, según la cantidad de obstáculos. Entonces, vamos viendo. Para alfa igual a 3, tenemos que la distancia de cobertura es 2,8 kilómetros. Para alfa igual a 4, la distancia de cobertura es 688 metros. Y para alfa igual a 6, la distancia de cobertura es apenas 168 metros. Entonces, hay acá una conclusión, una observación sumamente importante, es que el impacto de los obstáculos en el alcance de las comunicaciones inalámbricas puede ser muy severo. Anotemos eso. Entonces, conclusión. El impacto de los obstáculos en el alcance o cobertura de las comunicaciones inalámbricas puede ser muy severo. Si uno tiene una comunicación andando, uno está en un ambiente de exterior, uno tiene un ambiente relativamente despejado hacia el transmisor o receptor con el cual uno se está comunicando, y entra en un edificio, uno rápidamente puede, de una situación relativamente benigna, con un transmisor o receptor que puede estar a 2 kilómetros, entrar en una situación relativamente nociva, severa, y de un momento a otro perder ese enlace. ¿Por qué? Porque el presupuesto enlace comienza a acusar de que no se logra la razón señal a ruido requerida. Así que con esto se hace visible, palpable, se hace evidente un primer desafío que presentan las comunicaciones inalámbricas, que es justamente la presencia de obstáculos, y en la medida que uno es móvil, en la medida que la comunicación se mueve en un ambiente variable, en obstáculos, esa comunicación se enfrenta también al desafío de más o menos pérdida de potencia por distancia, y eso es una característica de las comunicaciones inalámbricas, que por su naturaleza tienden a ser también en general móviles, que no tienen comunicaciones por cables, comunicaciones por fibra óptica. Así que con esto tenemos un primer elemento llamado path loss, pérdida de potencia por distancia, muy relevante en comunicaciones inalámbricas.